Hola a todos, personitas bellas y hermosas que han entrado a ver este video. ¿Qué tal están? Yo espero que muy bien y bienvenidos a un nuevo video en el canal. Hoy finalmente estaré haciendo lo que me han estado pidiendo desde hace ya bastante tiempo, así que espero que les sea de muchísima ayuda para todos aquellos que lo necesiten. Y es que hoy les voy a estar mostrando cómo dibujo en una capa sin line art. Así que bueno, si no eres de esas personas que me ha estado pidiendo este video, pero igualmente entró acá para ver qué onda y le gustaría ver cómo yo hago este tipo de coloreado, pues bueno, bienvenido seas. Y bueno, me gustaría aclarar algunas cosas antes de empezar, y es que esta es la manera en que yo lo hago, ¿vale? No es que sea la única forma de hacerlo, muchos otros artistas utilizan otras maneras de hacerlo y eso está excelente. Es simplemente la manera en que yo lo hago, la manera en que a mí me funciona y que yo sé que a ustedes también les podría servir, ¿vale? Y también voy a estar utilizando Clip Studio Paint para hacer este dibujo. Eso es porque estoy haciendo una transición del Paint Tool 6 al Clip Studio. Pero bueno, si ustedes utilizan cualquier otro programa como Paint Tool 6, descuiden. Las mismas herramientas que voy a estar utilizando para esto las van a encontrar en cualquier programa, porque van a ser cosas muy básicas, ¿ok? Ya luego, si ustedes quieren utilizar otro tipo de herramientas y otro tipo de configuraciones y esa cuestión, eso ya dependerá de ustedes. Pero lo que es lo básico, lo base que yo uso, se encuentra en todos los programas. Así que bueno, vamos con ello. Cómo dibujar sin liner sin morir en el intento. En esta oportunidad voy a estar haciendo un reto que surgió en Twitter de redibujar un dibujo de estos tutoriales de cómo dibujar manga viejos y que son como bastante malos. Así que nada, aprovecho para hacer ese reto en este video. Y bueno, las recomendaciones que les puedo dar para el momento de hacer el boceto es no hacer un boceto necesariamente tan limpio como un line art. No es para nada necesario. Obviamente pueden si ustedes quieren, pero no es necesario, ¿vale? Pero a su vez tampoco tiene que ser un boceto extremadamente sucio, porque si no les va a costar mucho más al momento de colorear. Así que es mejor que ustedes mismos vayan viendo qué partes del boceto les son útiles y cuáles no, y esas que no son útiles, borrarlas. Por ejemplo, las líneas guías que hacemos para el rostro comúnmente, que son estas líneas para saber dónde ubicar la boca, dónde ubicar los ojos y toda esa cuestión. Bueno, esas líneas, una vez que hiciste el tema de los ojos y todo eso, chao. Esas líneas fuera, porque si no, al momento de estar coloreando, lo único que van a hacer es estorbarte y vas a tener que incluso colocar más trabajo en el coloreado para tener que luego quitar esas líneas. Así que es mejor simplemente borrarlas de una vez desde el boceto. Además, algo buenísimo a tener en cuenta con respecto al boceto es que más adelante no tenemos que necesariamente desaparecerlo, sino que puede formar parte del coloreado del dibujo. Ahora, con respecto a los pinceles que utilizan para hacer el boceto, realmente no es muy importante el tema de qué pincel utilicen. Con esto me refiero a que no tienen que utilizar exactamente el que yo uso, o sea, pueden usar el de bocetos que ustedes siempre utilizan y está excelente. Yo he utilizado, de hecho, muchos pinceles distintos para hacer bocetos y actualmente estoy con uno que pues me es bastante cómodo, pero como que siempre he ido cambiando con qué pinceles hago mis bocetos, dependiendo de también qué quiero para el dibujo y toda esa cuestión. Así que nada, ahí no se hagan mucho problema, simplemente escojan el pincel con el que ustedes se sientan más cómodos al momento de bocetear. Y bueno, una vez que tenemos el boceto, lo que vamos a hacer es crear una nueva capa. Sí, chicos, mágicamente aquí aparecen más capas. Y lo que vamos a hacer es colocar esta nueva capa debajo de la capa del boceto. Y esta capa del boceto la colocaremos en modo multiplicar y le bajaremos la opacidad dependiendo de qué tanto se nos haga cómodo. Yo por lo general lo suelo poner más o menos en 50% o por ahí, y en la capa de abajo vamos a hacer el contorno del dibujo. Esto es para que cuando más adelante vayamos a colocar el color base se nos haga más rápido el ubicar todos los colores. Así que bueno, yo tengo dos maneras de hacer esto. La primera es que delineo todo el contorno del dibujo. Simplemente lo voy delineando y una vez que lo termino, relleno con el cubito de pintura. Y luego simplemente tengo que asegurarme de que no hayan quedado puntitos sin pintar y listo. Eso sería la primera manera. Y la otra manera que tengo también de hacerlo es simplemente ir pintando todo. Muchas veces suelo hacer esto porque como que me relaja hacerlo de esta manera. Pero bueno, les doy ambas maneras para que ustedes puedan ver cuál se les hace más cómoda. Para mí ambas son súper cómodas y de vez en cuando voy variando de cuál manera
manera lo hago y tal, así que bueno. Otro tip que les puedo dar para esta parte del proceso es que el borde no tiene que quedar necesariamente súper mega exacto con respecto al boceto, sino que pueden ir haciendo algunas modificaciones, ir arreglando algunos detallitos que vean que requieran arreglo, ir agregando o quitando detalles, pero además de que hagan eso en esta parte, no quiere decir que todo va a quedar exactamente así cuando vayan a estar coloreando, ya que así como pueden ir arreglando ciertas partes en esta ocasión, de igual manera lo van a poder hacer más adelante, que además van a tener una mejor visión del dibujo, ya que van a estar ya los colores de cada cosa del dibujo. Pero cuando ustedes quieran hacer esas correcciones, van a utilizar esta maravillosa herramienta que está acá en la parte de los colores, que es para que el pincel pinte, entre comillas, de manera transparente. O sea, no estarían usando el borrador, sino que estarían utilizando el mismo pincel con el que están pintando. Este modo de color transparente se va a volver de sus mejores amigos con esta manera de colorear. Y bueno, una vez que ya tenemos este color hecho, vamos a colocar ahora sí los colores base del dibujo. Pero para esto no vamos a simplemente colocar los colores y ya, no. Primero vamos a modificar el color que acabamos de hacer para que se ajuste a la paleta de colores que queremos tener para el dibujo. Y ustedes se preguntarán, ¿para qué vamos a hacer eso si igual lo vamos a tapar, este color? No totalmente. Vamos a combinarlo con los colores base del dibujo. Entonces, una vez que tenemos el color que queremos debajo, vamos a ir tomando los colores que queremos para el dibujo como tal, y el pincel que vamos a utilizar tiene que tener activada su opción de mezclado. Esa es la opción que va a hacer que se mezcle el color que ya tenemos en el dibujo con el color que ahora tenemos en el pincel. Y vamos a ir trazando con el pincel en las partes en donde vamos a querer nuestro color base. Y así vamos a hacer lo mismo con todos los colores que necesite el dibujo. Esto lo hago principalmente para que el dibujo no se quede con colores tan planos, sino que tenga distintos tonos en diversas partes y también haya más tonos al momento de sombrear. Además de que también intento que los dibujos tengan como que una sensación más de pintura, y esto le agrega esa como imperfección de que no sea como que todo el color exactamente igual, sino que hay partes en las que va variando. Es muy importante que para esta parte del coloreado base preservemos la opacidad del dibujo. Esto es un modo de capa que también podemos encontrar en todos los programas, y lo que hace es que cuando coloreamos en el dibujo no se salga de lo que ya tenemos coloreado. Es por eso que hemos hecho este delineado y rellenado del dibujo, y también por eso les decía que haría que fuese mucho más fácil para el momento de colocar los colores base. Todo esto en la misma capa. Y una vez hecho esto, procedemos con el sombreado base. Sombreado base me refiero a que no va a ser el sombreado ya tal cual, sino que va a ser para ubicar más o menos por dónde va a estar el sombreado. Y para esto también tenemos dos maneras. Dependiendo de la intención que ustedes tengan con el dibujo, pueden, por ejemplo, simplemente colocar los colores en una nueva capa con una capa en modo multiplicar, y ahí seleccionan un color que quieran para el sombreado del dibujo y bueno, lo van colocando, lo de siempre, ¿no? Y también tienen la otra manera, que es la que yo más suelo hacer, que es ir tomando los colores de una vez que quieren para el sombreado y colocarlos en esta misma capa. Cualquiera de las dos maneras es completamente válida. No les dé corte agregar nuevas capas si ustedes consideran que lo necesitan. Muchas veces lo que llamamos estilo de una capa no es necesariamente que sea una única capa para exactamente todo y ya está. Por lo general no suele ser eso, sino que es el uso mínimo de capas. Eso es todo. Podemos usar, ponele 2 o 3 capas, o incluso dependiendo de la complejidad del dibujo podemos llegar a agregar más capas para el tema del fondo, para el tema de más detalles, y está completamente bien. No tienen que obligarse a que el trabajo que estén haciendo sea más complejo cuando acá están disponiendo de las herramientas que pueden ayudarles a tener un mejor resultado de una manera más cómoda. Y ahora vamos con lo siguiente, que es hacer la unión del boceto con el color base. Para esto lo que vamos a hacer es ir a la capa del boceto y vamos a modificar el color del boceto para que combine mejor con nuestros colores base. Si la paleta de colores que utilizaste es mayormente cálida, entonces puedes colocar, por ejemplo,
tonos rojizos en el boceto. No solamente tiene que ser un solo color, sino también puedes ir variando en qué zona colocar quizás rojo, pero en otra zona quizás más moradito. Así. Es todo cuestión de que puedas mezclarlo mucho mejor con el color. Así que ahí puedes ir jugando como tú prefieras. Y obviamente también podemos modificar la opacidad para ver cómo se ajusta mejor. Una vez que ya está como nos gusta, vamos a colocar la capa de manera que se ajuste con la capa inferior. ¿Qué es lo que hace esto? Esto hará que, por más que el boceto tenga líneas hacia afuera y todo lo que quieras, se va a ajustar a lo que hemos hecho del delineado de la parte de abajo, es decir, no se va a pasar de las líneas. Y una vez que colocamos ese modo en la capa del boceto, unimos ambas capas. Y de aquí en adelante va a ser simplemente cuestión de ir renderizando el dibujo. Vamos a ir limpiando el dibujo, vamos a ir puliendo el coloreado, vamos a ir ya haciendo las correcciones más grandes, añadiendo más detalles. Durante esta parte va a ser jugar muchísimo con sus pinceles y con los modos de capa. Principalmente me refiero a las siguientes cosas. Lo que les había comentado antes sobre el modo de preservar opacidad. Les recuerdo, el preservar opacidad hará que lo que nosotros vayamos haciendo no se salga de lo que ya pintamos. Entonces, mientras vamos pintando, vamos a ir activando y desactivando este modo, porque así vamos a poder ir añadiendo detalles que se salen de lo que ya teníamos pintado, o también ir corrigiendo partes del borde que no nos gustaron o ir agregando más cosas, así que recuerden siempre tenerlo en mente. Otra cosa también es con lo que yo les había mencionado de mezclar los colores con el pincel, el modo de mezclado, que lo tenga activado o que lo tenga con mayor y menor intensidad. Eso es algo también con lo que vamos a ir jugando bastante, porque dependiendo del tipo de trazos que queramos, como queramos que en ciertas partes se combine más o menos los colores, pues ahí será más cuestión de a ojo de ustedes de cómo les guste que se vaya viendo el dibujo. Habrán partes en las que van a necesitar que el mezclado esté totalmente desactivado y habrán partes en las que necesitarán mucho más del mezclado. Es cuestión de ir probando qué es lo que mejor les resulta y qué más les gusta. Otra cosa a tener en cuenta cuando van pintando de esta manera es el maravilloso, glorioso, precioso cuentagotas. Esa es la herramienta que jamás deben olvidar en sus vidas, porque sus dibujos dependen de ello. Y es que al estar jugando mucho con todo lo que es el mezclado de colores y toda esa cuestión, van a necesitar todo el tiempo ir tomando distintos colores mientras van pintando, para que de esta manera también su dibujo sea mucho más colorido y tenga más variaciones y no se quede con unos colores tan planos. Algo que de hecho pueden observar mientras estoy pintando en el Clip Studio es que yo tengo activada una ventanita que es el historial de colores. Bueno, ahí pueden notar todos los distintos colores que yo voy utilizando para pintar en una misma zona. Todos son tonos distintos y eso es algo buenísimo para ir jugando con este tipo de coloreado. Además de que no solamente tienen que pintar con los colores que ya colocaron, sino también pueden agregar nuevos colores al dibujo y así pueden hacer que sea mucho más colorido. También no tengan miedo de utilizar distintos pinceles para este tipo de coloreado. Yo por lo general no es que utilizo muchísimos pinceles, pero para ciertas cosas puedo llegar a utilizar otro con ciertas texturas y tal para darle un poquito más de variedad a los trazos del dibujo. Así que no duden de ir experimentando con pinceles para ver cuáles a ustedes se les hace mucho más interesantes para el momento de colorear. También tengan en cuenta que cuando van haciendo este coloreado no tiene que ser todo sumamente perfecto. Obviamente si se enfocan muchísimo y le dedican muchísimo tiempo, pueden hacerlo sumamente detallado y está buenísimo, pero me refiero a que en el proceso muchas veces van a ir cometiendo errores y eso es parte de ir haciendo el coloreado. Incluso muchas veces pueden cometer errores que pueden incluir al dibujo y eso es la gracia de este tema del mezclado que les mencionaba al principio también, y es que se van generando ciertos tonos que pueden incluir de cierta manera y está buenísimo. Incluso el mismo boceto, hay partes que pueden dejar del boceto si a ustedes les gusta estéticamente como se ve y está maravilloso. O también cuando vamos pintando hay momentos en los que necesitamos, para realizar bien el trazo, necesitamos como que pasarnos un poco. Por ejemplo, estás pintando la piel y te pasaste un poco al cabello.
no pasa nada. En este tipo de coloreado simplemente lo que haces es luego arreglarlo y ya está. Vuelves a pintar la parte del cabello que necesites y ya está. Así que no se preocupen mucho por hacer todo milimétricamente exacto al ir pintando, como este ejemplo que ahorita les estaba dando de que estaban pintando el rostro y pues se pasan un poco hacia el pelo. No tienen que cuidar milimétricamente que el coloreado del rostro no se pase al cabello. No. Hagan los rayones que ustedes necesiten hacer y simplemente van limpiando todo, van arreglando todos los trazos que vayan surgiendo y de esta manera es que van a ir consiguiendo que su dibujo vaya teniendo mucha más vida. Tampoco se mortifiquen si luego de este tutorial su primer dibujo pintando de esta manera no sale como a ustedes más les gustaría, si no tienen un resultado extremadamente profesional. No pasa nada, chicos. Yo llevo puliendo esta manera de colorear desde hace bastantes años y es más, acá en pantalla en este exacto momento van a estar viendo el que creo que, si no me equivoco, fue mi primer dibujo intentando pintar en una capa. Es un asco, ¿vale? Así que si yo pude pintando de esta manera, si yo pude, ustedes también van a poder. Este dibujo es del 2013 y lo hice por motivo de Halloween y toda la cuestión, por eso es tan como rarito. Pero bueno, si yo pude, chicos, ustedes también. Así que nada, en serio espero que les sirva este videito tutorial. Recuerden practicar muchísimo y acá ya pueden ir viendo el resultado del dibujo que estuve haciendo para este video. Espero que les haya gustado cómo quedó y en serio espero que les sea súper útil este video. Pueden dejarme sus comentarios para yo saber si les gusta esta manera en la que yo pinto mis dibujos. Me encantaría tener sus opiniones. Y finalmente tanto ustedes como yo podemos descansar en paz porque finalmente hice este video. Dios mío, me lo estaban pidiendo desde los principios del canal. Ay Dios. Pero bueno, les recuerdo que abajo en la descripción tienen los enlaces a mis redes sociales y también a mi Patreon y Ko-fi, que son lugares donde pueden apoyar mi trabajo. Les recuerdo también ir a mi Twitch porque siempre estamos haciendo directo todos los días y siempre estamos charlando y la pasamos súper lindo. Les mando un grandísimo agradecimiento a mis Patreons: Maruchima, Maggie, Habus, Naxukixdoki, Justy Fox, Sol Nian, Saida Dubiduta-chan y Super 3D 50N. Muchísimas gracias por su apoyo a través de Patreon y también un saludo y un agradecimiento para mis subs de Twitch con menciones especiales para The Daisy Storm, Trophy Team, Kevoice Animating, Dinoseastar, Alves92, Maggie Spider B, Franby1, Belly 006, Bloom Phoenix, Serafian 3, Lisoul, Morayo, 12 Norki 16, Anabiki Uwo, Sumi Draws, Happy's Café, Rumai-chan, Mimido Sol, Corgeli 21, Marfor Twitch, Poncho Pupi, Sugar 15, Sebastián Chiri y Mili 10D. Muchas gracias en serio a todos por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!